Todos, hola a todas. En este video les voy a traer la corrección de la actividad de la semana número 2, que es la primera actividad con la que iniciamos este año académico. Comencemos. La primera instrucción es: determina la concavidad de la gráfica de cada función e indica si sus vértices son puntos máximos o mínimos. Y para ello nos presentan dos funciones cuadráticas. Bien, comencemos con la primera. En la primera podemos reconocer inmediatamente que los coeficientes A, B y C son, en el caso de A, -1, que es el que acompaña al término cuadrático; en el caso de B, que es el que acompaña al término lineal, vemos que no aparece, por lo que vale 0, y C, que es el término independiente, vale 3. ¿Por qué tengo que reconocer los coeficientes? Porque con ellos vamos a poder identificar los vértices y saber si son puntos máximos o mínimos. Primero, veamos cómo es la concavidad. Recordemos que la concavidad es hacia dónde apunta la curva, que puede ser positiva con la curva hacia arriba o negativa con la curva abierta hacia abajo. ¿Y cómo sabemos a cuál pertenece esta? Lo sabemos observando el coeficiente A, específicamente el signo. Si es negativo, va a ser hacia abajo. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de la concavidad hacia abajo. A su vez, por el tipo de curva significa que tiene un punto máximo, que también es lo que nos preguntan. Entonces, ya podemos responder que tiene un máximo. ¿Tiene mínimo? No tiene mínimo. ¿Por qué? Recordemos que las parábolas se extienden sus brazos hacia el infinito. Por lo tanto, no podríamos nunca encontrar un mínimo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las coordenadas de sus vértices. No, no es cierto. Simplemente había que determinar la concavidad de la gráfica e indicar si era un máximo o un mínimo, perdón. Por lo tanto, con eso ya estamos listos. Vamos con la segunda. La segunda, fíjese que está en otro orden, pero eso no es mayor inconveniente, producto de que yo la puedo acomodar, ¿cierto? Primero escribimos el término cuadrático, luego el término lineal y terminamos con el término independiente. Y no tengo ningún problema. Asimismo, puedo reconocer los coeficientes respectivos, siendo A 3, B 4 y C 5. Y al igual que en el caso anterior, para poder determinar la concavidad tenemos que fijarnos en el coeficiente A y en su signo. En este caso es positivo. Por lo tanto, la concavidad va a ser hacia arriba. Y en este sentido, como los brazos crecen hacia el infinito hacia arriba, no podemos identificar un máximo, pero sí podemos identificar que el vértice es un mínimo. Y en esto consistía la primera parte de esta actividad. Nos vamos a la segunda. La segunda es un poquito más complicada y dice: determina los puntos de intersección con los ejes coordenados y el vértice de la gráfica de cada función. Luego realiza un bosquejo de cada gráfica a partir de estos puntos. Bien, entonces nos indican que tenemos que encontrar los cortes con los ejes coordenados y además el vértice para cada función. Al igual que en el caso anterior, partiremos reconociendo los coeficientes A, B y C respectivamente. En la primera, A vale 1 positivo, B vale 6 y C vale 8. Ahora, con esta información podemos encontrar inmediatamente cuál es el corte o intersección con el eje Y. ¿Cómo lo sabemos? Porque recordemos que siempre este corte está dado por el punto 0, el valor de C. Y en este caso, el valor de C es 8. Por lo tanto, la intersección con este eje, con el eje Y, va a ser el punto 0,8. Vamos con lo siguiente que podemos hacer, que es encontrar las coordenadas del vértice. Para encontrar las coordenadas del vértice tenemos que la coordenada X se calcula con
menos b partido en 2 por a. Hagámoslo de inmediato. Menos el valor de b, en este caso es 6, dividido en 2 por el valor de a, que en este caso vale 1. De esta manera me queda menos 6 dividido en 2, resultándome menos 3. Esta es la coordenada x del vértice. ¿Cómo hago para encontrar la coordenada y del vértice? El valor que encontramos recién de la coordenada x lo debemos reemplazar ahora en la función. Donde haya una x, vamos a poner menos 3. De esa manera nos va a quedar menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 y luego el más 8. Recuerde que lo que hice fue en esta función reemplazar los valores de x por menos 3 respectivamente. Ahora, calculamos. Menos 3 al cuadrado. Menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Luego, 6 positivo por 3 negativo es menos 18. Y finalmente acá se está sumando 8. Entonces, si yo tengo 9 y le resto 18, me queda menos 9. Y si luego a 9 le sumo 8, que es lo que me queda, finalmente obtengo menos 1. Por lo que, en este caso específico, las coordenadas del vértice van a ser x igual a menos 3, y igual a menos 1. Y ya tenemos corte con el eje x, corte con el eje y y vértice de la parábola. Por lo que nos está faltando nada más y nada menos que los cortes con el eje x. Para encontrar los cortes con el eje x, lo que debemos hacer es encontrar los resultados de la siguiente fórmula. Menos b, una vez sumando y otra vez restando, es decir, hacerlo dos veces, la raíz cuadrada de ¿qué? De b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c, y todo esto dividido en dos veces el valor de a. Repito, esta expresión que aparece aquí, más y menos, significa que debo hacer esta operación dos veces, una vez usando el más y otra vez usando el menos. ¿Por qué? Porque máximo puedo encontrar dos cortes con el eje x, y cada uno de ellos lo encontraré una vez aplicando el más y la otra aplicando el menos. Vamos a hacerlo con el primero, usando el más. Vamos a ponerle que esta es la intersección número 1 con el eje x. Entonces, reemplazamos los valores. Menos el valor de b, que es 6. Vamos a usar el más raíz cuadrada, todavía no lo voy a terminar, b al cuadrado, que en este caso sería 6 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que en este caso es 1, y por el valor de c, que en este caso es 8. Todo esto está bajo la raíz cuadrada y partido en 2 por a, que vendría a ser lo mismo que 2 por 1, que vale 2. Ahora resolvemos lo que está dentro de la raíz. Me queda 6 al cuadrado es 6 por 6, que vale 36. Y realizando la multiplicación acá primero, me queda que menos 4 por 1 por 8 nos queda menos 32. Así que puedo decir que tengo menos 6 más la raíz de 36 menos 32 partido en 2. Y finalmente reduciendo la raíz, ¿cierto? Perdón, la cantidad subradical, 36 menos 2 nos queda raíz cuadrada de 4, lo cual sabemos que es 2, así que me queda la expresión menos 6 más 2 partido en 2, que solucionando me queda menos 6 más 2 es menos 4 partido en 2, lo que finalmente da como resultado menos 2. Así que el primer corte con el eje x va a estar en el menos 2. Bien, ahora tengo este primer corte. Tengo que hacer el segundo, en el cual solo tengo que cambiar el signo que utilicé acá al medio y que habíamos remarcado. La operación interna que hicimos se va a mantener exactamente igual. Lo único que va a variar va a ser este signo más, que en todos estos pasos tendré que cambiar por un menos. Por lo tanto, me puedo saltar todos los pasos y simplemente copiar esta última parte y reemplazar el más por un menos. Así me ahorro trabajo. Lo vamos a hacer
aquí al ladito. Entonces voy a copiar esto mismo, menos 6, y aquí en vez del más, ahora voy a hacer el reemplazo por el menos. Y me queda 2 partido en 2. Así puedo calcular rápidamente el valor de la segunda corte con el eje X. Y menos 6 menos 2 es menos 8. Que en este caso partido en 2 me queda menos 4. Entonces, el segundo corte va a estar en el menos 4 y el primero va a estar en el menos 2. Fíjense que para el corte con el eje Y la coordenada era 8,0. En este caso, las cortes con el eje X son de la forma x,0. O sea, la coordenada Y ahora siempre va a ser 0, porque como está sobre el eje, no se ha levantado ni ha bajado. Mientras que el X va a ser por una parte el menos 4 para uno de esos cortes y menos 2 para el otro. Por lo tanto, y concluyendo con este ejercicio, los cortes, los voy a volver acá, con el eje X van a ser el punto menos 2,0 y el punto menos 4,0. Ahora, nos piden que realicemos un esbozo de esta gráfica. Lo único que tengo que hacer ahora es identificar cada uno de estos puntos en el plano cartesiano. Para eso he preparado un plano previamente. Primero voy a poner el vértice, menos 3, menos 1. Buscamos el menos 3 y menos 1 aquí. Este sería el punto del vértice. Luego podemos identificar el corte con el eje Y, 0,8. 0 en X, 8 en Y, ahí arriba. Y luego los cortes con el eje X en el menos 4 y el menos 2. Es decir, por aquí y por aquí. Probablemente mi dibujo no quede muy bueno porque estoy trabajando con la tableta digital. Pero la parábola tendría que partir aquí en el vértice e ir subiendo lentamente hasta cruzarse ahí arriba en el 8 y hacia la izquierda subir también lentamente y pasar ahí por el 4. Ya, me va a quedar media choquita, pero este sería más o menos el esboce de la primera parábola. Bien, voy a tomar lo que está acá y lo voy a borrar para que podamos hacer el número 2. Espero poder borrarlo a la primera. Ahí estoy equivocándome, moví otra cosa. Ahí sí. Bueno, no salió la primera, pero lo podemos hacer en varios pasos. A ver, sigo cortando. Por acá, a ver. Ahí sí. Estamos viendo. Listo. Buscaría solamente esto y el de acá. Bien, y para proceder con el de abajo, exactamente como lo habíamos hecho con el de arriba. Es decir, identificamos primero los coeficientes. En este caso, a, que es el que acompaña al x cuadrado, vale menos 5. El término lineal, que es el que lleva la x solita, no está, por lo tanto b vale 0. Y c que vale 5. De esta manera, ¿qué obtenemos? Vamos primero con el corte con el eje Y. Ya sabemos que es de la forma 0, c. Y en este caso, c vale 5. Por lo tanto, el punto de intersección con el eje Y es el 0,5. Continuamos con el vértice. ¿Ya? Igual que antes. La coordenada X del vértice la calculamos con menos b partido en 2a. Que si lo reemplazamos sería menos 0 partido en 2 por menos 5. Pero 0 dividido en cualquier número va a dar 0. Así que la coordenada X del vértice es 0. Luego, para encontrar la Y del vértice, tenemos que reemplazar este valor X que nos dio recién en la función. Por cada X reemplazo el 0. Como solamente está una, lo hago ahí. Menos 5 por 0 al cuadrado más 5. Fíjense que 0 al cuadrado es 0 y 0 por menos 5 es 0. Por lo tanto, me va a quedar 0 más 5, lo que finalmente nos da 5. De esta manera,
las coordenadas del vértice van a ser el punto 0, que es la x que reemplacé, y 5, que es la y que me resultó. 0,5 es el vértice. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando calcular el valor de los cortes con el eje X. Y de la misma forma anterior, es decir, reemplazamos en la fórmula menos b más una vez menos la siguiente, b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c, y todo esto dividido en 2 por a. Y de la misma manera, lo haremos una vez y después reemplazaremos solamente al final cambiando el signo más por el menos. Entonces, para la primera corte con el eje X, vamos a ver qué ocurre. Nos queda menos 0, porque b vale 0. Vamos a usar más primero. ¿Raíz cuadrada de qué? De 0 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es menos 5, por el valor de c, que es 5. Y todo esto dividido en 2 por a, que vale menos 5. Lo pongo entre paréntesis. Calculando, nos queda menos 0 más raíz cuadrada de ¿qué? 0 al cuadrado es 0. Y luego realizamos la operación al lado. Menos 4 por menos 5 nos queda positivo. Y 5 por 4 es 20. Y finalmente 20 por 5 nos da 100. Mientras que en el denominador tenemos 2 por menos 5, que es menos 10. Siguiendo con la resolución, nos queda menos 0 más la raíz cuadrada de 100, que la pueden calcular y da 10. Y esto partido en menos 10. Como se imaginan, menos 0 más 10 es 10, y 10 dividido en menos 10 nos da menos 1. Esa sería la primer corte con el eje X. ¿Qué pasa con el siguiente? El segundo corte, como les decía, simplemente tomamos esta última expresión y reemplazamos ese signo del medio, que es lo único que tiene de distinto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar menos 0, menos 10, y todo esto partido en menos 10. Menos 0 menos 10 es menos 10, y menos 10 partido en menos 10 nos da 1 positivo. Por lo tanto, las coordenadas, las coordenadas, voy a separar acá, de los cortes con el eje X van a ser menos 1, que es el que nos dio acá, coma 0, siempre va a ser coma 0, y el siguiente es 1 positivo, coma 0. Y ahora, al igual que en el anterior, lo vamos a graficar en el plano cartesiano, haciendo un esboce. Partamos con el vértice, que es 0,5. Ubicamos el 0,5, que está por acá arriba. Identificamos que el corte con el eje Y es el mismo. Y claro, porque el mismo vértice está sobre el eje, así que de ahí hacia abajo se van a abrir las patitas. ¿Cómo sé que es hacia abajo? Porque el valor de a es negativo. Y luego los cortes con el eje X en el menos 1,0 y en el 1,0. Es decir, en el menos 1,0 sería aquí y el 1,0 sería acá. Es decir, esta parábola es un poquito más delgada que la otra. De aquí el vértice se abriría hacia acá, da poquito, y hacia la derecha también. Queda como una... Uy, me quedó medio chueco. Bien cerradito. Me quedó chueco, pero se entiende la idea. Estas serían las dos gráficas esbozadas de las funciones que acabamos de ver.